Bueno, esta es una nueva reunión, una nueva charla entre viejos amigos del Foro Argentino de Cultura Urbana. Estamos Natalia Echegaray, Roberto Martínez y yo, Alejandro Molinari, y vamos a charlar, a conversar un poco sobre un tema que, que decir que nos gusta es poco, ¿no? Nos apasiona, sobre Osvaldo Pugliese. Bueno, yo te haría dos correcciones. Primero, que no somos viejos. Esto de amigos, No, yo sí. dije, No, dije no, que viejos éramos viejos tampoco. amigos, no, No, no no, amigos. no. Bueno, está Esto de bien, bueno, viejo, va. pues Y, bueno. y segundo, que bueno, son cuatro. Este es el cuarto, la cuarta charla sobre Don Osvaldo. Así Sí. que decir eso. Bueno, al grano, mis estimados amigos. Es mejor estimado que viejo. Este, Bueno, está bien. Bueno, puede ser estimado y viejo, pero en este caso, dejémoslo en estimado nada más. bueno, Natalio, ¿de qué hablamos? Bueno, no, está bien. Me acordé mucho ayer de ustedes y de esta charla, porque me vino a visitar después de 2 años de no vernos, en los cuales enviudó y todas esas cosas emocionales. Oscar Pablo Forgue, mi amigo de Tandil, El con negro. el negro, con el que Ah, escuchábamos a Pugliese tantos años en Tandil. Y bueno, y nos dimos la gran reunión. No sé las horas que escuchamos Hijos de Pugliese, se ¿no? va. Así que fue fantástico y qué bien que hace y qué bien que me hizo. ¿Se acuerdan de él de que fuimos en Necochea en aquella Sí, famosa charla? Sí, claro. sí, me No, acuerdo, bárbaro. no Que, voy a decir que era la época en que estaban de novio porque eso queda muy feo. No, no. Queda feo, pero había una anécdota así como que la gente consideraba que todos nosotros estábamos un poco locos en el coche. Sí, Pero bueno, pero, recuerdo de momentos bárbaros. Y de esta época, mire, porque seguro que estuvieron con esto. Yo confieso que lo recuperé este libro. sí. qué bárbaro, ¿eh? Sí. ¿Por qué no le contamos un poco a la Bueno, gente de qué, yo, de yo qué trata tengo, el libro? yo tengo 2 ejemplares nada más, Y, pero casualmente yo creo que este libro es como mirarlo, ojearlo es como recordar lo que queremos decir siempre. y- Y siempre queremos decir cosas nuevas, la decimos de otra forma y la decimos a lo mejor sin, habiéndolas dicho antes, la volvemos a repetir. Porque les quería decir que esas horas que estuvimos escuchando fue descubrimiento de tantas cosas que da la historia de Don Osvaldo. Desde los temas que no son clásicos, por ejemplo, los bandoneones solos con el contrabajo, las Ah, grabaciones sin piano, sí. tantas cosas que fueron quedando. Y justamente ayer en la revista de los domingos de La Nación, alguien publicó un artículo sobre las cartas de Tarot y cuenta y aparece una página entera, una como caricatura hermosísima de Don Osvaldo con la carta del ermitaño. Y como pareciera que era poco, en otra carta aparece como el Papa, o algo así. Y eso me hizo acordar mucho, que lo hablábamos también con Roberto, sobre este libro, ¿no? Donde Beba cuenta la historia sí. porque este libro de Don Osvaldo tiene la bondad de ser, la mayor parte la cubren un músico de cada una de las áreas de la Sí, orquesta, sí, digamos, un sí, sí. bandoneonista, un violinista, un contrabajista, un Es, cantor. es un libro de testimonios, realmente, Por eso, de fantástico. vivencia, es una cosa muy lindo ese libro. Pero este libro tiene vida propia, como Don Osvaldo, ahora que lo han canonizado, un santo laico. Porque usted dice, yo tengo dos ejemplares, decía usted, Natalia. Yo no debo tener muchos más y no creo que Alejandro, porque este Sí, libro no sé. fue robado, nos robaron este libro.
Sí, sí. Exacto. Entonces, era un libro que fue muy pedido en su momento, pero en un determinado momento nos quedamos sin libro porque nos robaron los libros. Y, Claro. y los robaron, pero todavía debe andar dando vuelta por las redes porque apareció en los negocios de venta de libros, de corrientes, se podía comprar, pero eran libros que nos habían robado. Pero bueno, estas son las historias de- que van sumando, ¿no? Ese. Bueno, y como decía el peruano parlanchín, si los omnibuses lo permiten, así como si, digamos, si Dios quiere, sería posible que alguna vez se pueda editar nuevamente, ¿no? Por supuesto. Sí, creo, creo Porque ese es, que haría falta. además, la actualización de la historia argentina a través de los 100 años que dedicamos a la vida de Osvaldo, que cumpliría 100 años en ese momento, porque era el 2005, es extraordinario lo que recoge de vivencias internacionales, nacionales y del tango, ¿no? Sí, en realidad uno dice, este libro estaría bueno reeditarlo, y en realidad no es por una cuestión de ego, nosotros ya lo conocemos. Lo que pasa es que hay material muy rico para el común de la gente, para los pugliesianos. Por eso uno Sí. dice, sería bueno reeditarlo. ¿Por, Porque, Y por qué no, por qué no contás? estamos A ver, cerca perdón. perdón, de los 100 años de recuerdo. claro, Y, sí, y- y imagínate, en el 24 quedó listo, recuerdo. ¿Qué Sí, por eso. falta? Y por eso, o sea, que Ah, es como en homenaje a esa obra, digamos, que es un hito muy en la historia del buena tango, ¿no? idea, ¿eh? sí. Buena idea. Usted, o esta mañana comentábamos, charlando, Natalio, sobre algunas cosas que aparecen en el libro, ¿no? Y una de las cosas que, Contate dos, Roberto. no, no, que voy a leer más que contar, si ustedes me permiten, porque esto que pasó ¿Cómo no? con Beba es graciosísimo. En Sí, sí. determinado momento, usted dijo lo que siempre dice, que Pugliese era la orquesta Eh, del peronismo. Y entonces, Beba dice, yo tengo anécdotas con mi papá del peronismo. Yo estaba en la secundaria y estaba la Unión de Estudiantes Secundarios, la famosa UES, ¿no es cierto? Y yo pensaba, ¿cómo le digo a mi papá que quiero ir a la UES? Y no lo podía decir porque me iba a correr hasta el techo. Y un día me animé y le dije, papá, quisiera ir a conocer la UES. Ni quiero recordar los epítetos que me dijo, que era un antro, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero van todos los chicos y yo no puedo ir. Él me respondía, usted no va a ir ahí. Y yo era muy obediente. Después se da la oportunidad que va Perón y le pide perdón. Se disculpa y yo me quedo sin conocer la web. Cuando era chica, todos tomaban la comunión y yo quería tomar la comunión por el traje y le preguntaba, ¿cuándo voy a tomar la comunión? Y él me respondía, el año que viene. Y yo iba creciendo. Resulta que no tomé la comunión y a él lo hicieron santo. ¿Qué tenía contra mí? O sea, pobre mujer, que no pudo ni tomar la comunión ni ir a la web. Y como bien dice, al final todo se acomodó y todos se amigaron y ella se quedó sin comunión y sin hueso. y se lo- La No, gente era mucho, pero es bueno aclarar que este libro que estamos charlando, es decir, surge de nuestro seminario, o sea, en realidad son los testimonios orales, digamos, en las charlas que se transforman en un libro, pero esto que vos te estás leyendo, Roberto, fue lo que dijo Beba en una de las reuniones. sí, sí, Este, sí. claro, es decir, nosotros sí que lo sabemos y toda la gente que fue, pero la mayoría de la gente por ahí cree que esto son entrevistas personales. En realidad fueron, No, charlas contaron personales. durante el seminario todas cada uno sus vivencias, ¿no? Claro, ahora Es que ¿Por qué no lees quiénes estuvieron eh, quienes estuvieron fueron. en cada reunión? Bueno, hay un prólogo de Lidia Pugliese y después Media estuvieron Pugliese. Beba Pugliese, Emilio Balcarce, Roberto Álvarez, Mauricio Marcelli, Fernando Romano, Abel Córdoba, Eduardo Espinosa y como invitado así especial para mostrar la relación con la juventud estuvo Julián Peralta. Así que
un compendio de gente muy ligada a Pugliese y, bueno, la mayoría de los músicos, ¿no? Sí. Ahora, entonces, yo diría, comencemos, aprovechando a Natalio, a hablar entonces de algunos de los músicos, de lo que podamos hasta donde se nos ocurra. Bueno, yo creo que a los tres nos corresponde que hablemos de Emilio Balcarce. Bueno. Exactamente, perfecto. Es cierto. Sí, realmente. Que más tratamos dejando la relación que pude haber tenido yo con Osvaldo, el que más tratamos los tres ya en nuestra relación profesional de estar trabajando, digamos, con el tango, de investigadores y de charlistas, o como quiera llamarse, fue él. Que como acá lo decimos también en el libro, era un hombre tan humilde, Emilio, que cuando queríamos charlar con él, nos decía, bueno, pero ¿de qué van a hablar? Así me preparo un poco antes, ¿no? Es decir, y además surge de ahí cosas de la orquesta que son muy importantes, porque Emilio, ayer casualmente estuve escuchando, de casualidad, pasaron 5 veces seguidas, 5 temas seguidos de Balcarce con la orquesta, dirigiendo la orquesta de Castillo. Excepcional para su tiempo, sí. Excepcional la voz de Castillo, la afinación y los arreglos de Balcarce para esa orquesta. Y la edad. Siendo muchachito. Eso es, y la edad. Sí. Esto es algo en lo que siempre hacemos eje nosotros. Emilio era un veinteañero. Siempre contaba que cuando iba las manifestaciones artísticas de Castillo eran muchísima gente y muchas veces él tenía problemas para entrar porque nadie podía entender que ese jovencito era el director de la orquesta. Él lo contó muchas veces. O sea que hay que también detenerse en esos detalles, ¿no? Sobre todo porque hubo un gran ataque al tango diciendo que era la música de los viejos. Y bueno, hoy el aniversario de Romance se ha convertido, en mi caso por lo menos, gracias a la longevidad, porque es cierto que ahora no tiene actualidad digamos, de circulación masiva entre la juventud, y que cada vez hay más gente que quiere ser joven, gastando, por decirlo así, lo que se usa. Y entonces no llega a gustar ni a gastar con el tango, porque no garpa, dijéramos. Sí, exactamente. Decir que se está con el tango, ¿no? Entonces, es una colonización que lo hablemos y lo hablaremos alguna vez, tan grande que ha sufrido la cultura popular argentina, que gracias a la gran fuerza y a la autenticidad que tiene, se repite, pero es terrible. Entonces, por ejemplo, a través de esa entrevista con Balcarce, él dice que él era decariano, que como bandoneonista prefería a Lawrence y no a Mafia, no sin quitarle ningún mérito a Mafia, sino la agresividad, la fuerza. Sí. Y el gran dilema que tiene él cuando se presenta cuando lo llaman en el año 49, Osvaldo Pugliese para estar en su orquesta, porque Osvaldo quería que sus músicos fueran todo, es decir, se agarraría sus berrinches cuando no le gustaban lo que hacían, pero él quería que fueran jóvenes, que fueran compositores, que fueran orquestadores, que fueran arregladores, que fueran buenos intérpretes, es decir, que supieran todo, pero que tocaran como él quería. Entonces, Balcarce vino, pues, sobre todo por sus dotes de arreglador, toda la gran fama que tenía él era de arreglador. Y entonces, cuando le dice Osvaldo, bueno, ya que haga un tango, porque acá en la orquesta el que hace tango gana más, y si es famoso gana más, y si se vende el tango gana más. Bueno, y hizo un tango y lo presentó a la orquesta. Y él cuenta que no se sabe si él
le puso bien compadre él, u Osvaldo fue el que le dijo Sí. que sería el nombre bien compadre, porque él trató de llevar en esa obra todo lo que él sentía por el tango, pero expresar ese hombre de la ciudad, ese ciudadano porteño, compadre, es decir, fuerte, Sí, sí. a cierta forma, acá estoy, ¿no? Que parecía que brindara la orquesta de Pugliese. Y después dice que no se acuerda, pero dice que no, que si sos brujo, gran obra de Emilio Balcarce de esa época, Extraordinario. extraordinaria obra. Él dice que cuando se la arregló para Gobi la hizo como pensar que la haría Gobi, pero él la escribió pensando el primer arreglo cómo sería para Pugliese. Y ahí pasa una cosa extraordinaria. Esa obra que tal vez en su tiempo fue la más grabada de los tangos, digamos, para hablar en el tango de cosas actuales tenemos que hablar de hace 50 años, pero fue el tango más grabado en su momento, La Bordona. Sí, sí. Y La Junto Bordona se con... la llevó Pugliese, cuenta en nuestras entrevistas, y Osvaldo la mira y sin decirle muchas cosas, la pone a enfriar A un costado. en un costado y no pasa nada. Y No. entonces estando un día en la puerta en un café lo ve pasar a Troilo, con el que había colaborado mucho como arreglador, y le pasa la Bordona. Y por eso lo estrena Troilo antes que Pugliese. Y después Pugliese recapacita o se da cuenta que podía tocar la Bordona y no guardarla en un cajón. Y lo hace también con Pugliese, sin saber que nadie que la Bordona hasta hace muy poco tiempo era una obligación de un conjunto de tango que se preciara de tal que tocara la Bordona, ya fuera guitarra sola o dúo o trío o cuarteto o sexteto, lo que fuera. La Bordona integró los repertorios de casi todas las orquestas. Sí, Y Vos esa bella fíjate, vos fíjate, Natalio, que, perdóname, que no, no, vos haces mención, digamos, al primer tango, bien compadre, un tango así, bien como bien mostrando una compadre, persona, bien compadre. sí, sí, una persona orillera, ¿no? exacto, En un compositor que fue, sin lugar a dudas, el último de los grandes criollistas. Es decir, exacto. cómo Emilio, digamos, tenía ambas tesituras, ¿no? Lo cual no es poder hacer un tango bien así, bien arrabalero, ¿ve? Y hacer un tango, inclusive que la Bordona o, digamos, Tobiano, ¿no es Prácticamente cierto? Bien toda la obra criollista, de él, ¿no? incursionó también con la música, escribió norteño y, Claro, y sideral, sí, es claro. decir, Es decir, pero, y Pero la después siguió, amplitud de él, ¿no? sí, La sí, sí, amplitud a mí de me la gustaría, mental, ¿no? claro, a mí me gustaría decir algo que tiene mucho que ver con esta gente y con su formación. Porque por ahí algunos confunden lo popular con lo de poco valor, como si fuera así algo que nace espontáneamente. Y justamente en una de las charlas, de las reuniones, Beba contó que don Osvaldo todas las mañanas se dedicaba a tocar música clásica. Tenía una grandísima formación musical. Y ustedes recordarán que un día nos contó Emilio que iban a un profesor del Teatro Colón para estudiar, creo que armonía, o sea, sí, sí, un escalón superior de música. Y claro, era tan caro que pagaban, iban una hora, pagaban media hora cada uno. Primero estaba media hora con Don Osvaldo y después media hora con Emilio. Y un día le dijeron, bueno, ¿qué le parece si pagamos lo mismo, pero estamos los dos la hora? Este, esto, quiero decir que, claro, era una pequeña cosita para aprender más, pero era gente que se había preparado para eso. O sea, no sí, eran vos sabés que, y esto es importante señalarlo, que eran músicos de conservatorio, para que la gente entienda bien. No, no eran improvisados para nada, por eso hicieron la obra que hicieron. Sí, sí. inclusive él dice que bien compadre, por ejemplo, es un poco para él la figura de Ruggiero, con su bandoneón agresivo,
Y cosas que así también plantea Álvarez en otra de las reuniones, Sí, Roberto claro. Álvarez, Sí. que ese papel cadenero o digamos para llevar adelante la cosa, en la orquesta de Osvaldo la tiene el bandoneonista, porque se le hace muy difícil a los violines atacar uno primero. Tiene que estar muy bien estructurado el centro para que el que lleve adelante la cosa, para que lleve el peso de la orquesta, el, digamos, los violines. Y por eso él piensa que el piano sí que es un piano conductor. El piano, si quiere, como tiene todos los elementos del piano para poder llevarse por... Y a veces con Pugliese pasa eso, que uno parece que se trae la orquesta rastra, que se la Sí. trae Pugliese, pero fundamentalmente se la traen los bandoneones y sobre todo Ruggiero, ¿no? Así que eso es posible que esté ese nombre dedicado también al bandoneonismo, al bandoneonista o a la orquesta que lleva el bandoneón adelante. Ahora, lo que es extraordinario y me quedó, por ejemplo, de ayer, son los pasajes de piano de Pugliese juntando, llevando de un tono a otro, de un instrumento a otro, de un momento de la orquesta a otro, esas uniones, esos pasos son extraordinarios, ¿no? Pues es Con que algunos yo lo veo eso, es decir, en lo que yo siento, puede ser desde el punto de vista musical, esté equivocado, ¿no? Pero como yo escucho a Pugliese y veo distintos planos, es como, porque, digamos, vos ves los bandoneones, las cuerdas, el contrabajo siempre marcando bien el ritmo para que se acomoda, y el piano acomodando, o sea, o uniendo esos planos Exacto, sí, sí. para que no queden sueltos, como esa continuidad. Por ahí, digamos, esto técnicamente no lo estoy explicando bien porque no soy músico, pero eso es lo que yo escucho, ¿no? Lo que yo escucho son planos, Pero que a veces están tocando la misma melodía, pero como en diferentes tiempos, es decir, los contrabajos y las cuerdas, como si tocaran, digamos, lo mismo, pero difiriendo un tiempo, un compás apenas, y el piano uniendo. Es un trabajo excepcional. pero Eso perdón, Roberto, sí. te dijo enseguida, que No, no, quería no, no, decir, no, no, no continuar, sé, es importante. continuar lo que se nota muy bien. No tenemos ejemplos musicales acá porque si no, no hablaríamos, lógicamente. No, no está con Pero Bluetooth. en Tierra Querida, grabación de aquel tiempo inicial de la orquesta que se apoyaba en De Caro, en Tierra Querida es excepcional cómo se pasa de un grupo, de un instrumento solista a otro, siempre el piano, siempre el piano. Si hay que subir un tono, ahí lo hace el piano y entra el otro instrumento. Eso es extraordinario. Y lo que pasa es que trabajaban mucho, Sí. Sí, tenían trabajo, tenían público, y daban y recibían también mucho. Fue una época muy importante para ellos como músicos. ¿dónde Y hablando de ensayaba? formación, Perdón, ¿dónde ensayaban, Natalia? Le preguntaba un día a Emilio y dijo en el Pullman. Pullman. Claro, El ómnibus que lo llevaba, ¿no? sí, claro, mucha gente estaba ahí. Me acuerdo que estaba Ignacio Berchak y dice, ¿qué es el Pullman? Y era el Claro. nombre antiguo que se daba a los micros, ¿no? Pero en realidad lo que quería decir, que es casi un complemento, no casi, es un complemento de lo que ustedes dicen, es que la orquesta es una estructura. Pugliese armó una estructura, y esa estructura original, dicho, se lo escuché decir muchas veces a Natalio, y dicho también por Vega ese día, es una estructura que tenía cuatro patas. Por un lado, porque a lo mejor no han sido los mejores, pero han sido excepcionales músicos, ¿no? Ahí estaba Camerano, violín, Osvaldo Ruggiero, en el bandoneón, el contrabajo de Aniceto Rossi y el piano de Osvaldo que conducía todo eso. Por eso esos planos los iba uniendo Don Osvaldo. Por supuesto que esa era la estructura y ahí se le agregaron
músicos de extraordinario valor. Y, y, no sé, me parece que ahí está el secreto de esta orquesta, en esa estructura conformada por un hombre que sabía conducir y acomodar los planos, como bien decía Alejandro. Y además, como Emilio siempre hacía hincapié en la intención, ¿no? Sí. Es decir, qué se quería decir, a dónde se quería ir esa intención, y sobre todo en el sentimiento también, en la expresión. Fundamentalmente la expresión era para él lo fundamental. Y lógicamente la tuvo siempre, y parece mentira, ¿no?, que hubiera sido violinista y bandoneonista. Nosotros que lo Sí. vimos bandoneonista hasta sus últimos momentos, cómo se dan maña a los músicos para encontrar la posibilidad, como le pasó a Julián Plaza, que para poderse hacer el Seteto Tango se tuvo que sentar en el piano, Sí. ¿no? Es decir, músicos que, más allá de la técnica de cada instrumento, eso es lo que tiene la música popular, que no es tanto la técnica. Es decir, no se puede hacer ninguna cosa sin técnica, ¿no? No, Es decir, de puro aficionado no salen las cosas. Tendría que ser un superdotado que dibujara sin tener idea de cómo se dibuja, pero o que pudiera entendiera todos los sonidos y todo, y no estuviera los siglos que han pasado de historia musical que no le sirvieran para nada. Eso hace falta en la música popular y en todos lados. Pero Emilio es un... Pugliese decía que tenía el tango a flor de piel. Sí, exactamente. Que tenía que por los poros le salía el tango. pero, Y que, sí, no, no, digo, pero ustedes dicen, él fue violinista de Pugliese. Después lo conocimos tocando el bandoneón. así es. Alejandro que tocaba para no estar más parado. O sea que, claro, cuando presentamos el libro de Garay Gardel, que él volvió que había estado en Fue, Neuquén, me fue, acuerdo. fue la presentación en Buenos Aires de él, En otra Buenos Aires, vez. entonces vuelve, y yo cuando lo veo con el bandoneón le pregunto, pero maestro, ¿pero usted no tocaba el violín? Me dice, sí, pero estoy cansado de estar parado. Bueno, ahora, componía. Una cosa única, digamos, alguien que tocó el violín a ese nivel, de golpe de grande, dice, no, voy a tocar el bandoneón, que Bueno, conocía, lo tocaba, pero que no era no era un experto en el bandoneón. Hay que tener una amplitud, digamos, tan amplio una era, proyección. tan amplio era Alejandro que él componía tocando el piano, se componía con el piano, y yo me acuerdo que un día le dijimos, pero lo único que le faltó, yo le dije, lo único que le faltó a Emilio es cantar. No, no, dice, ya también canté en los recreos de Vicente López al principio, porque dice, yo era un laburante y me ganaba el mango con el tango. Es una gente excepcional, desde todo punto de vista. Y era un gran arreglador de tangos cantados. Sí, Un Claro, gran arreglador de tangos cantados. y esa es su experiencia con los cantores que dirigió, por nombrarte a Castillo, pero él también lo tuvo a Marino y lo tuvo a Jorge Durán. O sea, y, digamos, con Pugliese todas las grabaciones del Negro Vidal son arreglos de Emilio Balcarce. Y vos cuando comentás, digamos, esto con Castillo, que había escuchado, hay que entender realmente que Emilio Balcarce se hace cargo de la orquesta de Alberto Castillo, cuando Alberto Castillo era la figura más importante del tango y de la música popular de la Argentina. O sea, y tenía 22, 23 años. Realmente Castillo no era un improvisado, ahí se estaba No, no, jugando mucho. y tenía derecho a exigir, Claro, porque y podía él haber era el elegido cartel. a cualquiera le hubiera dirigido la orquesta Castillo, porque se ganaba mucha plata, Exacto. era importante. Entonces, realmente esa visión de Castillo de reconocer en un muchacho tan joven los valores que tenía, ¿no? Era que bueno, nosotros ya lo conocimos cuando ya había hecho toda esa trayectoria, pero realmente desde muchacho ya mostraba su capacidad, ¿no?
Vos sabés que a mí me llamó la atención porque él había compuesto una milonga de contrapunto, que Sí, hacia prácticamente final no de su la, vida. Sí, sí, prácticamente no la grabó nadie. No sé si la compuso al final de su vida, a lo mejor sí. Sí. apareció al final. Y un día me dice, ¿de verdad te gusta tanto? Sí, le digo, a mí me gusta, es una milonga extraordinaria que no tuvo la difusión de otras milongas porque estaba fuera de tiempo. Y me dice, ¿y por qué te gusta? ¿Qué sé yo? Le digo, yo escucho sonidos de la pampa dentro de la milonga, pero también hay momentos que me parece que estuviera escuchando a Vivaldi. Exacto, me dice. Eso es lo que hice, mezclé la pampa con la música barroca que me apasiona. Ahora, eso no es para cualquiera. ¿Eh? No era una cosa que estuviera al alcance de cualquier músico, era gente excepcional, ¿no? Habría Y que- aparte hay algo, digamos, que no se puede, digamos, que es de alguna forma el broche de oro de Emilio. La orquesta escuela. bueno, Es una cosa, digamos, es una obra extraordinaria. Haber dejado su testimonio, su vivencia en músicos jóvenes, haberlos incorporado al tango, haberle dado esa intención tanguera que él tenía a todos esos muchachos, es una obra excepcional, que es difícil, digamos, justipreciarla, porque es tan importante. Porque yo creo que el tema de la orquesta escuela ha significado, como también, por supuesto, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, dos hitos que han permitido que el tango tuviera, que se siguiera teniendo músicos jóvenes, que se siguiera, digamos, desarrollando, que no fuera una cultura prácticamente muerta, sino que tuviera vivencias y proyección y actualización. vos sabés que Y en fíjate esta, que él llega, no, sí, bueno, Roberto, no, no, sí, no digo, esta es una charla de amigos como tantas que tuvimos y tendremos, y en este mismo momento me doy cuenta que como a Don Osvaldo lo canonizaron, me parece que lo que estamos haciendo es una propuesta para canonizar a Emilio. Qué Sí, bien, sí, no cabe en duda. qué bien no se cabe en duda, parece. sí, ¿no? Sí, sí. Y Emilio con la Orquesta Escuela, por eso quería acotar lo que decía Alejandro, con la Orquesta Escuela salvó toda una generación de músicos jóvenes que Exactamente. no pueden vivir como nosotros pensando en la sociología del tango, pensando en la sociedad, sino pensando en trabajar. Es decir, ellos no son estudiosos de la evolución del país y cómo el tango la acompaña o qué tiene que ver con la evolución de la sociedad argentina, sobre todo la urbana. Pero sí son músicos que esos músicos hubieran hecho carrera porque son muy buenos en cualquiera de las otras artes. Y se hubiera perdido toda esta generación Exactamente. que él salvó para que siguiera existiendo el tango con su formación tradicional. Porque es mucho más fácil para un joven hacer el quinteto de Piazzolla y recrear a Piazzolla, porque son buenos intérpretes y lo pueden hacer, que dedicarse a hacer música popular como todos los músicos que pasaron, sobre todo de las primeras camadas, que fueron grandes músicos después, que son grandes músicos ahora, Sí, Claro. sí. y que han podido mantener y que le han encontrado la razón de ser al tango. Porque esa es la gran obra de la Orquesta Escuela y la gran obra de Emilio. Porque después tuvo otros directores, Lavallén, por ejemplo, que estuvo tantos años con Osvaldo, también, pero que ya pertenecen a otra etapa, como ser, ya Lavallén termina integrando el Sexteto Tango y al poquito tiempo se vaya, ¿no? Ya ya es una generación distinta a aquellas que estuvieron como Ruggiero desde 1939 hasta 1968 con la orquesta. Entonces, Emilio es de los que ha entendido perfectamente ese tema. Y uno de los creadores también de la posibilidad, según él explicaba, de poder hacer el sexteto tango sin caer en Pugliese Claro. y encontrar, porque la utilidad de ellos lo permitió, una sonoridad distinta y descubrieron, en vez de acentuar el primero y el tercero, acentuar el segundo y el cuarto, que fue un medio revolucionario, porque yo me acuerdo que
no me lo dijo a mí porque yo hablé una sola vez por Troilo y por teléfono, así que nunca hablé personalmente con Troilo, pero que él dijo, ¿qué te parecen estos muchachos del Sexteto Tango que están en el...? Y él dijo, uy, como se mueven un mueble 2 veces por compás, porque es más estrepitosa, porque no le queda ese tiempo silencioso del cuarto, como es en Osvaldo, sino que no pueden eludir el primero, pero tampoco pueden eludir el cuarto. Entonces, eso es mucho más fuerte el segundo y el cuarto que lo que es fuerte el primero y el tercero en la marcación de Pugliese. Pero lo tuvieron que hacer para ser distintos. Y sí. Hicieron cosas muy lindas, cambiaron su forma de tocar. Ruggiero tuvo que frasear de otra forma. Plaza tuvo que ocuparse del piano. Y Herrero y Balcarce tuvieron que laburar de violinistas en serio, porque ya no tenían 3 o 4 violines, ni un cello, ni nada. En cambio, y a Alcides Rossi obviamente le daba la pasta para hacer cualquier cosa, porque evidentemente contrabajistas de esos ahí hubo y habrá, pero de la herencia y tradición de los contrabajistas de padre e hijo, como don Aniceto y el hijo, son pocos, ¿no? El tiempo se nos está acabando. Te parece mentira, pero bueno, nosotros nos embarcamos en estas charlas que nos dan tanto placer y esperemos que le resulte útil a la gente. Y lo que nos habíamos propuesto como una charla sobre los músicos terminó siendo una charla bastante reducida a uno de los músicos. Bueno, que es un buen método, ¿eh? Claro, de modo que me parece que esto amerita que a la brevedad posible tengamos otra charla y sigamos hablando de Don Osvaldo y de sus músicos, si están de acuerdo. Por supuesto. Sí, perfecto, por supuesto. Perfecto. Bueno, a mí me ha hecho mucho bien esa charla, que es un poco sucedáneo de la de ayer. Ayer fue auditiva y hoy es de parla. A nosotros siempre nos hace bien estar con ustedes, así que eso no hace falta que te lo diga porque nos da vergüenza decirlo. Bueno, no te pongas colorado. hasta pronto. Bueno, fuerte.